En 1895, el granjero José Enrique conoció a Ana Oijane bajo circunstancias inesperadas y, para él, profundamente humillantes. Durante 30 largos años, el amor entre ellos creció a la sombra de una duda que lo envenenaba todo, un amor que enfrentó el silencio, el orgullo herido y el peso de una cruel broma familiar. Vivieron una vida entera juntos, compartiendo el pan y la cama, pero nunca la verdad completa. Hasta que, un año después de la muerte de ella, el descubrimiento de un viejo baúl en el desván lo cambió todo, revelando que el engaño que había definido su matrimonio era mucho más profundo y doloroso de lo que jamás imaginó. ¿Cómo es posible que la verdad de un amor tan inmenso permaneciera oculta a plena vista, enterrada bajo el peso de una mentira que todos decidieron callar? Antes de revelarte cómo el contenido de ese baúl destrozó una mentira de 3 décadas, y liberó a un hombre de su propia prisión emocional, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que este descubrimiento desató, porque la verdad sobre Ana Oijane no solo cambió el pasado de José Enrique, sino que también selló el destino de todos los que participaron en el engaño. La soledad y el misterio que lo consumían estaban a punto de dar paso a una revelación que sacudiría los cimientos de todo el valle, demostrando que algunos secretos, por muy bien guardados que estén, siempre encuentran la manera de salir a la luz, aunque sea para cobrar una deuda pendiente. Nos encontramos en 1925, en un remoto valle de Asturias, España. Ha pasado un año exacto desde que Ana Oijane fue enterrada en la ladera de la colina que da a la granja. Para su viudo, José Enrique, el tiempo se había detenido en ese preciso instante. Su próspera finca, un lugar que antes bullía de vida y trabajo, se había convertido en un mausoleo silencioso. Cada objeto, cada rincón de la casa de piedra, era un recordatorio de la mujer que había compartido su vida durante 3 décadas. Pero no era solo el dolor de la pérdida lo que lo carcomía, era una culpa sorda y persistente, una herida que nunca había cicatrizado, y que con la ausencia de Ana, se había infectado hasta pudrirle el alma, dejándolo atrapado en un luto autoimpuesto del que no sabía, ni quería, escapar. José Enrique, a sus 62 años, era la viva imagen de un hombre tallado por la tierra y la amargura. Sus manos, nudosas y fuertes por décadas de trabajo en el campo, contrastaban con la fragilidad que se escondía en su mirada. En su juventud, había sido el soltero más codiciado de la comarca, un hombre de carácter fuerte y orgullo inquebrantable. Pero la vida, o más bien la mentira sobre la que construyó su vida, lo había doblegado, convirtiéndolo en un ser huraño y solitario. La comunidad lo observaba desde la distancia, con una mezcla de respeto por su riqueza y lástima por su excentricidad. Murmuraban sobre su dolor, pero nadie, absolutamente nadie, conocía la verdadera naturaleza del tormento que lo mantenía prisionero dentro de los muros de su propia casa. Su rutina era un ritual inmutable, una penitencia diaria que comenzaba antes del amanecer y terminaba en el crepúsculo. Trabajaba la tierra con una furia silenciosa, como si intentara arrancar de ella el consuelo que no encontraba en ningún otro lugar. Y cada atardecer sin falta caminaba hasta la tumba de Ana. Allí, de pie frente a la lápida de piedra, le hablaba en susurros que el viento se llevaba. No eran palabras de amor o de recuerdo, sino una confesión repetida hasta el infinito, una súplica de perdón por una ofensa que él creía haber cometido el primer día que la vio. Le pedía perdón por haberla aceptado, por haberla hecho su esposa bajo la sombra de la humillación, y le preguntaba, una y otra vez, si alguna vez había sido feliz a su lado. El misterio que corroía el alma de José Enrique tenía su origen 30 años atrás. Su familia, en un acto de crueldad disfrazado de broma pesada, se había burlado de su deseo de casarse con una mujer de buena cuna. Le habían prometido a la hermana hermosa y refinada, pero el día señalado le enviaron a Ana Oijane, la hermana considerada fea, tímida y socialmente torpe. Él, cegado por el orgullo y el despecho hacia su propia familia, la aceptó para no darles el gusto de verlo humillado. Se casó con ella, pero esa decisión lo condenó a vivir con la duda eterna. ¿Lo había amado Ana de verdad, o simplemente había soportado su destino con una dignidad silenciosa, aceptando una vida que no eligió?
junto a un hombre que, en el fondo, siempre la vio como el símbolo de una burla? Esta incertidumbre era una herida abierta que envenenaba cada recuerdo. Cada sonrisa de Ana, cada gesto de cariño, cada noche compartida, todo estaba teñido por la sospecha. ¿Era real, o era una actuación, una máscara de resignación para sobrevivir a la humillación de haber sido la esposa no deseada? Él mismo había intentado descifrar el enigma en sus ojos durante años, pero su propio orgullo, y el miedo atroz a escuchar la respuesta que temía le impidieron hacer las preguntas correctas. Así que vivió junto a ella en una especie de tregua silenciosa, amándola a su manera ruda y reservada, pero sin atreverse jamás a derribar el muro que él mismo había construido entre los dos el día de su boda. La muerte de Ana no le trajo paz, sino que agigantó el misterio, dejándolo solo con sus fantasmas. En medio de esta atmósfera sofocante, había una única presencia que traía un soplo de aire fresco a la casa: Elena, una joven huérfana que trabajaba como su ama de llaves. Con apenas 20 años cuidaba de José Enrique con una mezcla de compasión y una curiosidad que no podía disimular. Intuía que la tristeza de su patrón iba mucho más allá del luto normal de un viudo. Observaba sus rituales, su silencio impenetrable, y la forma en que su mirada se perdía en el vacío, y sabía que había una historia más profunda, un dolor más antiguo que el de la pérdida reciente. Era ella quien mantenía la casa en orden, como un faro de normalidad en medio de un mar de recuerdos estancados, sin saber que pronto sería la clave para desenterrar la verdad. El otro visitante ocasional de la granja era Mateo, un primo lejano de José Enrique. Aparecía con una sonrisa falsa, y palabras de consuelo ensayadas, pero sus ojos avaros no podían ocultar su verdadera intención. Mateo no estaba allí para ofrecer apoyo, sino para vigilar la herencia que esperaba reclamar. Cada visita era un recordatorio sutil de que el tiempo de José Enrique se agotaba, y de que otros ya hacían planes con su patrimonio. Su presencia añadía una capa de tensión al ambiente ya opresivo del valle, una comunidad donde las apariencias lo eran todo, y donde los secretos familiares se guardaban bajo llave, pasados de generación en generación como una condena silenciosa, pudriéndose lentamente detrás de las fachadas de piedad y respeto. En sus noches de insomnio, José Enrique era asaltado por los recuerdos de Ana. La recordaba moviéndose por la casa con una gracia silenciosa, sus manos siempre ocupadas, su voz suave y apenas audible. Recordaba momentos fugaces de aparente felicidad, una risa compartida durante la cosecha, la calidez de su mano en la suya durante un paseo invernal. Pero inmediatamente, la duda lo asaltaba como un veneno. ¿Fue esa risa genuina, o un eco de la cortesía? ¿Fue ese toque un gesto de amor, o de simple costumbre? Se torturaba intentando analizar cada palabra, cada mirada que ella le había dirigido en 30 años, buscando una prueba definitiva de su amor, o de su resignación. Pero el pasado era un laberinto sin salida, y Ana se había llevado la llave consigo a la tumba. El cuarto de Ana permanecía intacto, como un santuario congelado en el tiempo. José Enrique había prohibido a Elena que moviera un solo objeto. La cama seguía hecha con las sábanas de lino que ella misma había bordado, y sobre la cómoda de nogal descansaban su cepillo de plata y un pequeño frasco de agua de lavanda, cuyo aroma, cada vez más débil, se aferraba al aire como un fantasma. Cada mañana, antes de salir al campo, él entraba en la habitación, se quedaba de pie en el umbral, y observaba el espacio vacío, esperando quizás que un milagro imposible la hiciera aparecer sentada junto a la ventana. El polvo se acumulaba lentamente sobre los muebles, una fina capa de tiempo que cubría los vestigios de una vida, y José Enrique lo veía no como suciedad, sino como una prueba tangible de los días que pasaban sin ella, cada mota un segundo de su ausencia. En el pueblo las lenguas se movían con la misma constancia que el viento del Cantábrico. La devoción de José Enrique por su difunta esposa se había convertido en el principal tema de conversación en la plaza y en la taberna. Al principio su dolor fue respetado, considerado el justo tributo de un buen marido. Pero a medida que los meses se convertían en un año, la compasión dio paso a la extrañeza y, finalmente, a una forma de juicio silencioso. La gente lo veía pasar, con la espalda encorvada y la mirada perdida.
y murmuraban que un luto tan prolongado no era natural, que era una obsesión enfermiza. Nadie podía comprender la verdadera dimensión de su tormento, porque para ellos la historia era simple. Un hombre rico lloraba a su esposa. No podían imaginar que lo que realmente lo consumía no era la muerte, sino la vida que había compartido con ella, una vida construida sobre una pregunta sin respuesta. La sociedad de la época, rígida y gobernada por códigos no escritos, no tenía lugar para un hombre como el nuevo José Enrique. Se esperaba que un viudo de su posición guardara un luto respetable, y luego, discretamente, buscara una nueva compañera que se hiciera cargo de la casa, y le diera la tranquilidad que su edad requería. Su negativa a seguir este camino era vista como una afrenta, una excentricidad que lo aislaba todavía más. Los hombres de su generación, acostumbrados a reprimir sus emociones bajo una coraza de masculinidad ruda, lo miraban con una mezcla de desprecio y desconcierto. No entendían que su dolor no era una debilidad sino una penitencia. Estaba atrapado entre el deber social de seguir adelante, y la necesidad personal de desentrañar un pasado que lo mantenía encadenado, un dilema que nadie a su alrededor podía ni quería entender. Elena era la única que parecía percibir la tormenta que se agitaba bajo la superficie de su patrón. Con su intuición juvenil, y una empatía nacida de su propia historia de orfandad, sabía que la tristeza de José Enrique era un pozo sin fondo. No hacía preguntas indiscretas ni ofrecía consuelos vacíos. En cambio, le mostraba su apoyo a través de pequeños gestos, un caldo caliente dejado junto a la chimenea en las noches frías, la ropa limpia y planchada dispuesta en su silla cada mañana, y sobre todo, un silencio respetuoso que le otorgaba el espacio que él tanto necesitaba. Limpiaba la casa con un cuidado reverencial, especialmente el cuarto de Ana, como si entendiera que no estaba limpiando un simple dormitorio, sino preservando las últimas huellas de una historia que aún no había terminado de contarse. Su presencia silenciosa era un ancla en la deriva de José Enrique. La visita de Mateo, en cambio, era siempre como un trago de veneno. El primo llegaba con su sonrisa untuosa y sus palabras de pésame que sonaban cada vez más huecas. ¿Todavía así, primo? La vida sigue, ya sabes. Ana no hubiera querido verte consumirte de esta manera, le decía, mientras sus ojos recorrían la propiedad, calculando el valor de las tierras y el ganado. En una de sus últimas visitas, se atrevió a sugerir que vendiera una parte del bosque para invertir en un negocio en la ciudad. La reacción de José Enrique fue un silencio tan gélido y cortante que incluso Mateo, con su piel de reptil, sintió el escalofrío. Cada palabra de su primo era una profanación, un recordatorio de que para el resto del mundo, la muerte de Ana era simplemente un evento que abría nuevas oportunidades, mientras que para él, había sido el fin de todo. Pero el verdadero verdugo no era la sociedad ni su codicioso primo, era su propia conciencia. Se torturaba reviviendo una y otra vez la noche de bodas. Recordaba la expresión de Ana, una mezcla indescifrable de miedo y dignidad, y se odiaba por no haberle dicho nada, por haber aceptado el trato, con un orgullo estúpido. ¿Por qué no la había rechazado y denunciado la burla de su familia? ¿O por qué no la había tomado de la mano y le había dicho que construirían algo juntos a pesar de todo? En lugar de eso, eligió un silencio resentido que se prolongó durante 30 años. Se había convertido en el carcelero de ambos, atrapándola a ella en un matrimonio nacido de la humillación, y asimismo en una prisión de culpa. Ahora, con ella muerta, él era el único prisionero que quedaba, condenado a cadena perpetua. La finca, un reflejo de su dueño, también parecía haber entrado en un estado de luto perpetuo. Aunque los campos seguían produciendo y el ganado pastando, la alegría se había marchitado. Ya no se oían las canciones de los jornaleros durante la siega, ni las risas en la cocina al final del día. José Enrique dirigía las labores con una eficiencia mecánica, dando órdenes con una voz monocorde, que no admitía réplica. Los trabajadores le temían y le respetaban, pero la familiaridad de antaño se había evaporado. La gran casa de piedra, que en tiempos de Ana siempre estaba llena del aroma a pan recién hecho, y guisos a fuego lento, ahora olía a cerrado, a madera vieja, y a la soledad impenetrable de su amo. Era un lugar funcional, productivo pero sin alma, un cuerpo que seguía moviéndose, aunque el corazón hubiera dejado de latir.
Recordaba una tarde de verano, unos 10 años atrás, una tormenta repentina los había sorprendido en medio del campo. Corrieron a refugiarse en un viejo granero abandonado. Mientras esperaban a que amainara la lluvia, sentados sobre un montón de heno seco, Ana había apoyado su cabeza en su hombro, un gesto de una intimidad tan rara y preciosa que a él se le cortó la respiración. Se quedaron así, en silencio escuchando el tamborileo del agua sobre el tejado. Por un instante, se sintió como un marido de verdad, y ella como su esposa. Pero la duda, siempre la duda, se deslizó como una serpiente en su mente. ¿Fue un gesto de amor, o el simple cansancio de una mujer que buscaba un apoyo físico? Ese recuerdo, que debería haber sido un bálsamo, se había convertido en otra espina en su corazón. Su familia, los arquitectos de su miseria, se mantenía a una distancia prudente. Tras la boda, la relación se había enfriado hasta congelarse. Se veían en funerales y bautizos, intercambiando saludos formales que no lograban ocultar el abismo que los separaba. Nunca le pidieron perdón por la crueldad de su broma, y él nunca les dio la satisfacción de mostrarles cuánto le había dolido. Prefirieron fingir que todo había sido un malentendido sin importancia, un capítulo cerrado. Su silencio era una forma de complicidad, una conspiración para enterrar la verdad bajo décadas de normalidad forzada. Ahora, con Ana muerta y él convertido en una sombra de lo que fue, su ausencia era aún más elocuente. Lo habían abandonado a su suerte, dejándolo solo con los fantasmas que ellos mismos habían creado. Había transcurrido un año, 365 días de un mismo amanecer gris, de una misma rutina de trabajo y dolor. El luto de José Enrique no disminuía, sino que echaba raíces más profundas, como una hiedra venenosa que se enroscaba en su alma y lo asfixiaba lentamente. Se había acostumbrado tanto al peso de su culpa que ya no sabía vivir sin ella. Se estaba convirtiendo en piedra al igual que la lápida bajo la cual descansaba Ana. Algo dentro de él, sin embargo, se resistía a morir del todo. Era una chispa de desesperación, una necesidad visceral de entender. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que no podía seguir así. El silencio había durado demasiado tiempo. Y, sin que él lo supiera, las paredes de su propia casa guardaban el secreto que estaba a punto de romper ese silencio en 1000 pedazos. El cambio llegó con el otoño, de la misma manera en que la vida siempre se abre paso, sin pedir permiso. El aire del valle se volvió más frío, cargado de una humedad que se metía en los huesos, y en las paredes de la vieja casa de piedra. Fue esa sensación de encierro, de un aire que no se renovaba, lo que impulsó a Elena a tomar una decisión. Veía a José Enrique consumirse en su rutina de dolor, y sintió una necesidad imperiosa de hacer algo, cualquier cosa, que rompiera la monotonía de aquella tristeza estancada. Con la excusa de preparar la casa para el invierno, decidió que era hora de limpiar el desván, ese rincón olvidado donde se acumulaban los fantasmas y el polvo de generaciones enteras, un lugar al que nadie había subido desde mucho antes de la muerte de Ana. Su intención era simple: abrir las ventanas, dejar que el sol de otoño entrara, sacudir las telarañas y quizás, con ellas, un poco de la pesadez que impregnaba cada rincón de la finca. No buscaba secretos, solo un poco de orden, un gesto de vida en una casa que se había convertido en un sepulcro. El desván era un laberinto de objetos cubiertos por sábanas blancas, muebles desvencijados, aperos de labranza obsoletos, y el eco de un tiempo que ya no existía. Mientras movía un pesado armario de roble para limpiar detrás de él, sus dedos tropezaron con algo sólido y frío. No era la pared. Era el borde de un baúl de madera oscura, casi negro por la edad, con herrajes de hierro forjado corroídos por el óxido. El baúl estaba escondido, deliberadamente oculto a la vista. No era un objeto más guardado por el paso del tiempo. Estaba puesto allí para no ser encontrado. Sobre la tapa, un candado antiguo y robusto, cubierto por una gruesa capa de herrumbre, sellaba su contenido. La curiosidad de Elena se encendió de inmediato. No era una simple caja de recuerdos. Tenía el peso y la solemnidad de un secreto guardado bajo llave. Con el corazón latiéndole un poco más rápido, bajó las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, y fue a buscar a José Enrique.
intuyendo que lo que había encontrado era mucho más que un viejo mueble, olvidado por el tiempo. Cuando Elena le habló del hallazgo, la reacción de José Enrique fue una muralla de indiferencia helada. «Déjalo donde está», ordenó con una voz áspera, sin siquiera levantar la vista de la mesa donde limpiaba una herramienta. Para él, el desván era un territorio prohibido, un mausoleo dentro del mausoleo, y la idea de remover el pasado era una profanación. No recordaba ese baúl, o quizás había elegido no recordarlo. Cualquier cosa que perteneciera a ese tiempo, al inicio de su matrimonio, era una fuente de dolor que prefería mantener enterrada. Su primera inclinación fue la de ordenar a Elena que jamás volviera a subir allí, que sellara la puerta y dejara que el polvo reclamara lo que le pertenecía. Pero Elena, por primera vez desde que trabajaba para él, no obedeció de inmediato. Se quedó de pie, mirándolo con una determinación tranquila en sus ojos jóvenes. «Señor», dijo con una voz suave pero firme, «está cerrado con un candado muy viejo. Parece importante. Quizás la señora Ana guardó algo ahí que usted debería ver». No había reproche en su tono, solo una súplica silenciosa, una invitación a enfrentar lo desconocido, en lugar de seguir huyendo de ello. Vio en los ojos de su patrón no solo la amargura, sino también un destello de miedo, el miedo de un hombre que teme que la única verdad que conoce pueda ser, al final, la peor de todas las mentiras. Las palabras de la joven se quedaron flotando en el aire denso de la cocina, y durante el resto del día, José Enrique no pudo quitárselas de la cabeza. La imagen del baúl cerrado, oculto, se instaló en su mente como una astilla. Luchaba contra una curiosidad que le quemaba por dentro. ¿Y si Elena tenía razón? ¿Y si Ana había dejado algo, una carta, un diario, una explicación? La idea lo aterraba y lo atraía a partes iguales. Podría ser la confirmación de su peor pesadilla. 30 años de una vida soportada con resignación. O podría ser algo más. Al caer la noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, tomó un candil y una barra de hierro y subió las escaleras hacia el desván, solo, en el silencio absoluto de la casa dormida. El aire en el desván era gélido y olía a madera vieja y a tiempo detenido. La luz del candil proyectaba sombras danzantes que convertían los objetos cubiertos en figuras fantasmales. Allí estaba el baúl, exactamente como Elena lo había descrito, sólido, oscuro, silencioso. Parecía un ataúd en miniatura. Por un momento dudó. Todavía podía dar media vuelta, bajar y olvidar que alguna vez lo había visto. Pero la necesidad de saber, esa herida que había supurado durante 30 años, fue más fuerte que el miedo. Apoyó la barra de hierro en el candado oxidado e hizo palanca con toda la fuerza que le quedaba. El metal protestó con un gemido agudo y seco que rompió el silencio de décadas, y el candado se partió en dos. Con las manos temblorosas, levantó la pesada tapa de madera. Un olor a lavanda seca y papel viejo se elevó desde el interior, un perfume fantasmal que le trajo de golpe el recuerdo de Ana. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra y miraron dentro. No había vestidos, ni joyas, ni los típicos recuerdos que una mujer guardaría. Solo había una cosa: un fajo de cartas, atadas con una delicada cinta de seda azul que el tiempo había descolorido. Estaban ordenadas con un cuidado casi reverencial. El corazón de José Enrique se encogió en su pecho. Se preparó para lo peor, para leer las palabras de un amante secreto, o un diario lleno de lamentos que confirmarían su vida de desdicha. Se sentó, en el suelo polvoriento del desván, con el candil a su lado, y tomó el fajo de cartas. La cinta de seda se deshizo en sus dedos ásperos. Desdobló la primera hoja. El papel era frágil, amarillento, y la tinta se había desvaído en algunos puntos. Empezó a leer, y al instante, el mundo se detuvo. La caligrafía no era la de Ana, y la carta no empezaba con un saludo a un amante, sino con un «Mi queridísima hermana Ana». La leyó hasta el final, hasta la firma. Y allí estaba, el nombre que había sido el origen de toda su miseria. Isabel, la hermana hermosa. La prometida que nunca llegó. Las cartas no eran de Ana, eran para ella,
El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Durante 30 años había construido su vida sobre la base de una historia. Una verdad que daba forma a su culpa y a su dolor. La historia de una broma cruel, de una esposa no deseada. Y en un solo instante, al leer un nombre al final de una carta, toda esa estructura se vino abajo. El misterio no era el que él había imaginado. No se trataba de si Ana lo había amado o no. Se trataba de algo mucho más grande, un secreto que su esposa había cargado en silencio durante toda su vida. La perspectiva cambió de forma tan violenta que sintió un vértigo físico, como si la tierra misma se hubiera inclinado bajo un nuevo centro de gravedad. Con una urgencia febril, tomó la siguiente carta y la siguiente. La caligrafía de Isabel era un torbellino de emociones, desesperación, súplica, gratitud. Las palabras saltaban de la página, contando una historia que José Enrique nunca podría haber concebido. No había ninguna broma. En su lugar, había un escándalo inminente, una deshonra que habría destruido a su familia para siempre. Isabel, la bella y perfecta Isabel, estaba embarazada de un jornalero sin tierra, un amor prohibido cuyas consecuencias habrían sido la ruina social y económica para todos. La única salida, el único plan desesperado para ocultar la verdad, era que alguien tomara su lugar en el altar. Y esa persona había sido Ana. Las cartas lo dejaban claro. No fue enviada como un castigo o una burla. Se había ofrecido voluntariamente. «Solo tú puedes hacer esto por mí, hermana», escribía Isabel en una de las cartas, con la tinta corrida por lo que parecían ser lágrimas. «Tu sacrificio salvará a esta familia. Llevarás la carga de la humillación, pero yo llevaré la de la vergüenza por el resto de mis días». Ana no había sido una víctima pasiva de la crueldad de otros. Había sido una heroína silenciosa, una mártir que aceptó ser vista como la hermana fea, para proteger a la persona que más amaba en el mundo, su propia hermana. José Enrique sintió que el aire le faltaba. Cada palabra que leía era como un martillazo en el muro de orgullo y resentimiento que había construido alrededor de su corazón. La historia de la broma había sido una mentira, una tapadera cruel, inventada por ambas familias para justificar el cambio de novia y forzar un matrimonio que salvara las apariencias. Y Ana, su Ana, había estado en el centro de esa conspiración, no como una pieza de ajedrez, sino como la jugadora principal que decide sacrificar a su propia reina para salvar el juego. Su tristeza el día de la boda, su silencio durante años, no eran por él, no eran por sentirse rechazada. Eran el peso insoportable del secreto que llevaba sobre sus hombros. Los recuerdos lo asaltaron con una claridad dolorosa. Recordó la expresión de Ana en el altar, una dignidad profunda, una tristeza que él había interpretado como sumisión. Ahora la veía por lo que era, la fortaleza de alguien que está cometiendo el acto de amor más grande y solitario. Recordó las noches en que la encontraba mirando por la ventana hacia la nada, y él pensaba que soñaba con otra vida. Ahora entendía que no soñaba sino que recordaba, que cargaba con el peso de la vida que había salvado, y de la mentira que la mantenía prisionera. Cada gesto, cada palabra no dicha, adquirió un nuevo y devastador significado. La culpa que lo había carcomido durante 3 décadas no desapareció, sino que se transformó en algo mucho más profundo y terrible, una vergüenza abrumadora. Se avergonzó de su ceguera, de su orgullo estúpido que le había impedido ver más allá de su propia herida. Mientras él se lamentaba por su humillación, ella vivía una humillación real y constante para proteger a otros. Él la había visto como un recordatorio de su propio fracaso, cuando en realidad, ella era el monumento a un sacrificio que él ni siquiera había sido capaz de imaginar. La había amado a su manera, sí, pero nunca la había conocido. Nunca había visto a la mujer que se escondía detrás de la máscara que todos, incluido él, la habían obligado a llevar. Se quedó allí, en el frío del desván, hasta que la llama del candil comenzó a titilar, anunciando el amanecer. Había leído cada una de las cartas. La historia completa estaba ahora en sus manos, una verdad tan pesada que parecía tener una masa física. La mujer a la que había llorado durante un año no era la que él creía.
La vida que habían compartido no era la que él había recordado. Todo había sido una ilusión, un teatro en el que él había interpretado el papel del marido resentido sin saber que ella interpretaba el de una santa anónima. El dolor de la pérdida seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una admiración tan inmensa que le rompía el alma. El sol comenzaba a despuntar por el este, tiñendo el cielo de un gris pálido. José Enrique se levantó, con las piernas entumecidas y el cuerpo helado, pero con una claridad en su mente que no había sentido en toda su vida. Guardó las cartas de nuevo en el baúl no para esconderlas sino para protegerlas. Eran el testamento de su esposa, la prueba de su nobleza. Bajó del desván, y por primera vez en un año, no se dirigió a los campos. Atravesó la cocina, donde Elena ya comenzaba a preparar el fuego, y salió de la casa. No caminó hacia el establo ni hacia el arado. Con paso firme y decidido, comenzó a caminar hacia la colina, hacia la tumba de Ana. No iba a pedirle perdón esta vez. No iba a preguntarle si había sido feliz. Iba a hablar con ella de verdad por primera vez. Iba a contarle que por fin lo sabía todo, que entendía su sacrificio. Iba a darle las gracias. El luto no había terminado, pero se había transformado. Ya no era una penitencia por su culpa, sino un homenaje a su valor. El silencio de 30 años se había roto, y en su lugar no había encontrado la confirmación de una vida de tristeza, sino la revelación de una historia de amor y sacrificio tan profunda que cambiaría no solo su pasado, sino también el resto de los días que le quedaban por vivir. La verdad por fin lo había encontrado. Al pie de la tumba de Ana, bajo la primera luz del alba, José Enrique sintió por primera vez en un año que el aire que respiraba no era veneno. Ya no venía a suplicar sino a confesar. Pero esta vez, no confesaba su culpa, sino su ceguera. Le habló en un susurro ronco, como si ella estuviera allí, sentada sobre la hierba húmeda, escuchándolo. Le contó lo del baúl, lo de las cartas, lo del sacrificio que ella había hecho por una hermana que no lo merecía. No pidió perdón por haberla aceptado, sino por no haberla visto, por no haber sido digno del inmenso secreto que ella había guardado para protegerlo a él y a todos los demás. Por primera vez, no lloró de dolor sino de una admiración tan profunda y desgarradora que le partió el alma en dos, dejándolo vacío y, al mismo tiempo, completamente lleno de ella. El camino de regreso a la granja fue un despertar. El sol de la mañana, que durante un año le había parecido una burla cruel, ahora iluminaba los contornos del valle con una claridad casi dolorosa. Cada árbol, cada piedra del sendero, cada surco en la tierra que él había labrado con rabia, ahora le parecía un testimonio silencioso de la vida de Ana. Veía su presencia en la delicadeza de las flores silvestres que bordeaban el camino, en la fortaleza de los robles centenarios que se aferraban a la ladera. Durante 30 años había caminado junto a una santa sin saberlo, y ahora, en cada rincón de la tierra que habían compartido, veía la sombra de su sacrificio, una huella invisible pero imborrable que lo avergonzaba, y lo ennoblecía a partes iguales, como si la tierra misma le estuviera contando la historia que él se había negado a escuchar. Cuando Elena lo vio entrar en la cocina, se le heló la sangre. No era el mismo hombre que había salido de la casa horas antes. La espalda encorvada por el peso del luto se había enderezado. La mirada perdida y vacía había sido reemplazada por una intensidad febril, una mezcla de furia y una lucidez que daba miedo. Tenía la ropa cubierta de rocío y tierra de la colina, pero no parecía cansado. Al contrario, parecía un hombre que acababa de despertar de un sueño de 3 décadas, y que ahora veía el mundo por primera vez, con toda su belleza y toda su crueldad. Elena se apartó instintivamente, sintiendo que la atmósfera de la casa acababa de cambiar para siempre. La quietud del duelo se había roto y en su lugar crecía una tormenta silenciosa. Rompiendo el protocolo de amo y sirvienta que había regido sus vidas, José Enrique no le dio los buenos días ni le pidió el desayuno. Simplemente se sentó a la mesa de roble, la misma donde Ana había amasado pan durante 30 años, y con un gesto de su mano, invitó a Elena a sentarse frente a él. La joven obedeció, con el corazón en un puño. Él no dijo nada. Solo sacó el fajo de cartas del bolsillo interior de su chaqueta y lo puso sobre la madera gastada.
El gesto fue tan solemne como si estuviera depositando una corona o un arma. La cinta de seda azul, frágil y descolorida, parecía el único vestigio de delicadeza en un mundo de verdades brutales. «Lee», dijo él, con una voz que ya no era la de un viudo afligido, sino la de un juez a punto de dictar sentencia. Mientras Elena leía la primera carta, sus ojos jóvenes, acostumbrados a las tareas sencillas y a la rutina predecible de la granja, se abrieron con una incredulidad que pronto dio paso a la compasión y finalmente a una inmensa admiración. Las palabras de Isabel, llenas de pánico y egoísmo, dibujaban un retrato de desesperación, pero eran las palabras no escritas de Ana, su sacrificio silencioso, las que llenaban la habitación. Elena levantó la vista, con lágrimas asomando en sus ojos, y miró a José Enrique. En ese instante, dejó de ser su patrona muerta para convertirse en una heroína trágica, y él dejó de ser su patrón excéntrico para convertirse en el hombre que había compartido su vida con ella, sin conocer jamás la verdadera dimensión de su alma. Se convirtió en la primera persona en el mundo en compartir el peso de esa verdad. Aquella mañana, la cocina de la granja se convirtió en un confesionario. José Enrique habló como no lo había hecho en años, desgranando los recuerdos, las dudas, la culpa que lo había envenenado. Le contó a Elena cada detalle de su orgullo herido, de su resentimiento silencioso, de cómo cada gesto de Ana había sido filtrado a través de la lente de la humillación. Elena escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, ofreciéndole no consuelo, sino comprensión, que era lo que él necesitaba desesperadamente. Por primera vez, José Enrique no estaba solo con sus fantasmas. Tenía un testigo, alguien que podía ver la historia completa y validar la magnitud de la tragedia y del amor que se escondía detrás de ella. El simple acto de compartir el secreto aligeró una carga que había creído que lo aplastaría hasta la tumba. En los días que siguieron, un cambio sutil pero profundo se apoderó de la rutina de la finca. José Enrique seguía trabajando la tierra, pero la furia había desaparecido. Ahora lo hacía con una especie de reverencia, como si estuviera cuidando un lugar sagrado. Dejó de visitar la tumba de Ana con la regularidad de un penitente. En su lugar comenzó a explorar la casa, a tocar los objetos que ella había usado, no con dolor sino con una curiosidad renovada. Abrió su armario, olió el perfume de lavanda que aún impregnaba sus vestidos, pasó los dedos por los bordados de los manteles. Ya no buscaba respuestas sobre su infelicidad. Buscaba fragmentos de la verdadera Ana, la mujer fuerte y valiente que se había escondido a plena vista durante toda una vida. En el fondo de un cajón de la cómoda, encontró un pequeño libro de poemas con las tapas gastadas. No era de un autor conocido, sino una colección de versos populares sobre la tierra y el amor sencillo. Dentro, prensada entre dos páginas, había una pequeña flor de brezo, seca y frágil, pero con su color púrpura aún visible. Un recuerdo lo golpeó con la fuerza de un rayo. Recordaba habérsela dado, torpemente, en uno de sus primeros paseos muchos años atrás. Fue un impulso, un gesto que él mismo había olvidado al instante, considerándolo una tontería. Pero ella lo había guardado. Durante 30 años, había conservado ese pequeño y torpe símbolo de afecto. Era la prueba que había buscado toda su vida, no en sus ojos, sino en el silencio de un cajón. Ella lo había amado, a su manera, a pesar de todo. Este cambio de actitud no pasó desapercibido. Los jornaleros, acostumbrados a su silencio hosco y a sus órdenes cortantes, empezaron a murmurar. El amo ya no parecía un fantasma errante. A veces, lo veían detenerse en medio del campo, con la mirada perdida en el horizonte, pero ya no había amargura en su rostro, sino una expresión indescifrable de tristeza y paz. Elena, su única confidente, protegía su transformación con un silencio leal. Cuando alguien en el pueblo le preguntaba por el estado de su patrón, ella simplemente respondía que el tiempo estaba empezando a curar sus heridas, una verdad a medias que ocultaba la revolución que se estaba gestando dentro de los muros de piedra de la granja. La siguiente visita de Mateo fue como un choque entre dos mundos. El primo llegó con su habitual sonrisa falsa y una cesta de manzanas, un regalo que era más una inspección que un gesto de generosidad. Pero en cuanto vio a José Enrique, su sonrisa vaciló.
El hombre que lo recibió en la puerta no era el viudo consumido que esperaba encontrar. José Enrique estaba afeitado, vestía ropa limpia y lo miraba directamente a los ojos, con una calma gélida que inquietó a Mateo profundamente. El aire de la casa ya no era pesado y opresivo, ahora estaba cargado de una tensión eléctrica, como el silencio que precede a una tormenta. Mateo sintió por primera vez que su presa ya no estaba indefensa. Durante la comida, José Enrique dirigió la conversación con una habilidad que Mateo no le conocía. No lo acusó directamente, sino que comenzó a hablar del pasado, de la familia, de los viejos tiempos. Con una precisión quirúrgica, le hizo preguntas sobre la boda, sobre la pobre Ana y el sentido del humor tan peculiar de sus tíos. Cada pregunta era una trampa sutil. ¿Recuerdas, primo, lo preocupados que estaban todos por el honor de la familia en aquella época? Capaces de cualquier cosa para salvar las apariencias, ¿verdad? Mateo sudaba frío. Respondía con evasivas, se reía nerviosamente, pero los ojos de José Enrique no se apartaban de él, analizándolo, desnudándolo, dejándolo sin escapatoria. El cazador se había convertido en la presa. Cuando Mateo finalmente se marchó, casi huyendo, José Enrique supo con certeza que su primo sabía. No solo sabía, sino que había sido cómplice de la mentira. La forma en que sus ojos habían evitado los suyos, el temblor en su mano al levantar el vaso de vino, todo lo delataba. La revelación de las cartas no solo había liberado a Ana de ser vista como una víctima, sino que también había desenmascarado a toda una red de conspiradores silenciosos. Su dolor personal se transformó en una rabia fría y decidida. Esto ya no era solo sobre él y Ana, era sobre la verdad. Una verdad que había sido enterrada por la cobardía de dos familias, y que ahora él, en nombre de su esposa, estaba decidido a desenterrar, costara lo que costara. Impulsado por esta nueva determinación, le pidió a Elena que le contara todo lo que recordaba de los últimos años de Ana. Quería conocerla a través de otros ojos, de una mirada que no estuviera contaminada por su propia ceguera. Elena le habló de pequeños detalles que para él habían pasado desapercibidos. La forma en que Ana siempre dejaba un plato de leche para el gato callejero. Cómo le hablaba a las plantas de su jardín como si fueran sus hijas. La tristeza que a veces asomaba a sus ojos cuando miraba a las familias jóvenes en la misa del domingo. Cada detalle era una pincelada que añadía profundidad al retrato de la mujer que amaba, una mujer de una bondad inmensa y una soledad silenciosa. Uno de los relatos de Elena encendió otra luz en su memoria. Le contó que, un invierno, Ana había insistido en tejer mantas para la familia de un jornalero cuya casa se había incendiado, quedándose hasta altas horas de la noche trabajando a la luz de un candil. De repente José Enrique recordó ese episodio. Él se había quejado del gasto de lana y de la pérdida de tiempo. Tenemos nuestras propias preocupaciones, le había dicho con dureza. Recordó la mirada de ella, no de desafío, sino de una firmeza tranquila y decepcionada. La necesidad de otros también es nuestra preocupación, José Enrique. En ese momento no lo entendió. Ahora veía que su compasión no era una debilidad, sino la misma fuerza que la había llevado a sacrificar su vida por su hermana. La noticia de su recuperación llegó a oídos del párroco del pueblo, un hombre anclado en las tradiciones y las apariencias. Preocupado por los rumores de que José Enrique se estaba volviendo aún más excéntrico, decidió hacerle una visita pastoral. Se sentó en el salón, con su aire de autoridad moral, y le habló de la necesidad de cerrar el luto. «Un año es suficiente, hijo mío», le dijo con una condescendencia paternalista. «La vida debe continuar. Quizás deberías pensar en encontrar una buena mujer que cuide de ti y de esta casa. Es lo que Dios y la comunidad esperan». Cada palabra era un clavo en la herida abierta de José Enrique, un recordatorio del mundo superficial y ciego que había condenado a Ana. Por primera vez en su vida, José Enrique no agachó la cabeza ante la autoridad de la iglesia. Miró al sacerdote con una calma que lo desarmó, y le respondió con una voz serena pero inquebrantable. «Padre, usted habla de seguir adelante, pero yo apenas estoy empezando a caminar hacia atrás. Durante 30 años viví en la oscuridad, y solo ahora empiezo a ver la luz. Mi deber no es olvidar a mi esposa, sino honrarla como nunca lo hice en vida. Y para eso, necesito que todos conozcan la verdad.
Dios ya la sabe, ahora le toca a la comunidad. El cura se quedó sin palabras, comprendiendo que el hombre que tenía delante ya no se regía por las normas del valle, sino por una ley mucho más antigua y poderosa, la ley de la conciencia. Esa misma noche, tomó una decisión. No podía vivir con esa verdad solo para él y para Helena. El sacrificio de Ana merecía ser conocido. Su nombre, que había sido manchado por la mentira de ser la hermana fea, y el premio de consolación, debía ser limpiado. No buscaba venganza contra su familia ni la de ella. Buscaba restitución. Quería que la historia se contara como realmente fue, que el sacrificio de Ana fuera reconocido como el acto de amor supremo que había sido. La admiración que sentía por ella se había convertido en una misión, la última y más importante de su vida. Asegurarse de que nadie volviera a recordarla con lástima sino con el respeto y el asombro que merecía una heroína. Al día siguiente, José Enrique se preparó para el viaje. Sacó su mejor traje del armario, el mismo que había usado en su boda, y lo cepilló con cuidado. Luego, tomó el fajo de cartas, el testamento de la verdadera vida de Ana, y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta, junto a su corazón. Le dijo a Helena que estaría fuera unos días, que iba a visitar a su familia en el pueblo vecino, la misma que no veía desde hacía años. No había ira en su voz, solo una determinación de acero. No iba a una confrontación familiar, iba a una exhumación. Iba a desenterrar una verdad que llevaba 30 años pudriéndose bajo el peso del honor y la vergüenza. La tormenta por fin estaba a punto de estallar. El viaje de José Enrique no fue el de un hombre que busca respuestas, sino el de un mensajero que lleva una sentencia. Cada paso que su caballo daba sobre el camino polvoriento, lo alejaba del valle de su luto y lo acercaba al epicentro del engaño. Cuando llegó a la casa solariega de su familia, una imponente construcción de piedra que siempre le había parecido un monumento al orgullo, la encontró exactamente igual que en sus recuerdos, silenciosa, ordenada, y con un aire de superioridad que ahora le resultaba obsceno. Un mozo de cuadra tomó las riendas de su caballo, mirándolo con una curiosidad mal disimulada. La noticia de su llegada se extendería por la casa antes de que él mismo cruzara el umbral, y supo que su presencia inesperada ya era, en sí misma, una declaración de guerra. Fue recibido en el gran salón por sus dos tíos, los patriarcas que habían orquestado la mentira, y por su primo Mateo, cuya palidez repentina lo delató al instante. Faltaba Isabel. La conversación inicial fue un torpe baile de formalidades, un intercambio de preguntas vacías sobre la cosecha y la salud, que a José Enrique le costó un esfuerzo sobrehumano soportar. Se sentó en un pesado sillón de cuero, sintiendo el peso de las cartas en su bolsillo como si fueran piedras. Dejó que el silencio se hiciera denso, incómodo, obligándolos a mirarlo, a preguntarse qué hacía allí el pariente loco, el viudo excéntrico, que no había salido de su finca en más de un año. Quería que sintieran el peso de su llegada antes de descargar sobre ellos el peso de la verdad. «He venido a hablar de Ana», dijo finalmente, y su voz, tranquila y firme, cortó el aire como un cuchillo. Los tres hombres se miraron entre sí, una red de miradas culpables que confirmó todas sus sospechas. Mateo carraspeó, intentando forzar una sonrisa de condolencia. «Primo, entendemos tu dolor, pero ha pasado un año». José Enrique lo interrumpió, no con un grito sino con un gesto. Sacó el fajo de cartas y lo depositó sobre la mesa de caoba pulida que los separaba. La cinta de seda azul, tan frágil, parecía una acusación en medio de la opulencia de la sala. «No he venido a hablar de mi dolor», aclaró con una frialdad que lo celó. «He venido a hablar del de ella, y de vuestra mentira». En ese preciso instante, como si la hubieran convocado las palabras, Isabel entró en el salón. El tiempo no había sido amable con ella. La belleza legendaria que había causado la ruina de todos, se había marchitado, reemplazada por una expresión de perpetua ansiedad. Al ver las cartas sobre la mesa, su rostro perdió todo color. Se detuvo en seco, con una mano en la garganta, como si el aire se le hubiera escapado de los pulmones. José Enrique la miró, y por primera vez no vio a la mujer que le habían prometido, sino a otra víctima de la misma conspiración, una prisionera de su propio secreto. «Isabel», dijo él, y su nombre sonó extraño,
extranjero en aquella habitación llena de fantasmas, creo que estas cartas te pertenecen. Él no las leyó en voz alta. No necesitaba hacerlo. Simplemente las empujó sobre la mesa hacia ella. El gesto fue suficiente. Isabel se derrumbó en la silla más cercana, con un sollozo ahogado que fue la primera nota de la confesión. Sus tíos, los ancianos arquitectos del engaño, intentaron balbucear una defensa, hablando de honor, de la reputación familiar, de decisiones difíciles tomadas por el bien de todos, pero sus palabras eran huecas, ecos de un código moral que la verdad acababa de hacer añicos. Mateo, viendo que el barco se hundía, fue el primero en abandonar la farsa. Fue por su bien, José Enrique. Para protegerla, para protegeros a todos, admitió con la voz temblorosa, confirmando su complicidad. Pero José Enrique ya no los escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Isabel. La mujer que debería haber sido su esposa, lloraba ahora por la vida que había destruido, la de su hermana, y en parte, la suya propia. Él se levantó y se acercó a ella, no con ira, sino con una tristeza inmensa. ¿Valió la pena, Isabel?, le preguntó en un susurro que solo ella pudo oír. ¿Valió la pena el sacrificio de Ana para que pudieras casarte con un hombre rico y mantener tu nombre limpio? ¿Duermes tranquila por las noches sabiendo que tu hermana vivió y murió bajo el peso de tu vergüenza? Cada pregunta era un golpe suave pero devastador, despojándola de la última capa de justificación que le quedaba. Fue entonces cuando José Enrique se dirigió a todos ellos, y su voz, que había sido tranquila, se cargó con el peso de 30 años de veneno. Ustedes hablan de honor, pero lo único que veo aquí es cobardía. Me hicieron creer que era el hazmerreír del valle, casado con una mujer que nadie quería. Me condenaron a vivir dudando de cada gesto, de cada palabra, de la única persona que fue verdaderamente noble en toda esta historia. Envenenaron mi matrimonio, mi vida y mi luto. No gritaba. Su desahogo era una corriente helada de verdades que los inundó, ahogándolos en la inmundicia de su propio secreto. Les hizo ver el alcance real de su crueldad, no el escándalo que habían evitado, sino la tragedia humana que habían creado. Les contó cómo había visitado la tumba de Ana cada día durante un año, pidiéndole perdón por una humillación que él no le había infligido, sino que ella había asumido por ellos. Les describió su soledad, su culpa, la forma en que el recuerdo de su esposa se había convertido en una tortura. Mientras yo me odiaba por haberla aceptado, ella vivía con la dignidad de una reina, protegiendo a los mismos que la habían sentenciado. Ella no era la hermana fea. Era la única hermosa entre todos ustedes, hermosa en su alma, en su lealtad, en un amor que ninguno de ustedes podría comprender jamás. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el llanto inconsolable de Isabel. La verdad, una vez liberada, se negó a permanecer contenida entre aquellas 4 paredes. Un sirviente que escuchó la confrontación desde el pasillo, con la oreja pegada a la puerta de roble, no tardó en compartir la historia en las cocinas. De allí, saltó al pueblo como una chispa en un pajar seco. En menos de 24 horas todo el valle conocía la verdadera historia de Ana Oihane. La broma cruel se reveló como una conspiración familiar para ocultar una deshonra. La imagen de José Enrique, el viudo excéntrico, se transformó en la de un hombre trágicamente engañado, y la de Ana, la esposa silenciosa, se elevó a la categoría de una mártir local. Las familias implicadas, que durante décadas habían ostentado su honor como una medalla, quedaron expuestas en su hipocresía. La vergüenza pública fue inmediata y brutal. La gente, que antes los saludaba con reverencia, ahora bajaba la mirada, o cruzaba de acera para no cruzarse con ellos. El párroco, el mismo que había aconsejado a José Enrique que olvidara a su esposa, dio un sermón el domingo siguiente sobre los peligros del orgullo y los secretos que pudren el alma, sin nombrar a nadie pero dejando claro a quién se refería. El honor que tanto se habían esforzado en proteger, se convirtió en cenizas, demostrando que la reputación construida sobre una mentira es más frágil que el cristal. La justicia que José Enrique buscaba no llegó de un tribunal, sino del juicio implacable de la comunidad que ellos mismos habían gobernado con sus reglas. José Enrique dejó la casa de su familia sin mirar atrás. No se despidió,
No había nada más que decir. El viaje de regreso fue diferente. El peso que había cargado en su corazón durante 3 décadas se había ido. No sentía alegría ni triunfo, sino una paz desoladora, la calma que sigue a la devastación de una tormenta. Había cumplido su promesa a Ana, había limpiado su nombre. Había obligado al mundo a verla como él la veía ahora, no como la mujer que le habían impuesto, sino como la mujer que había elegido el sacrificio por amor. El paisaje del valle, al regresar, le pareció el mismo, pero él lo veía con otros ojos. Ya no era su prisión, sino el santuario que guardaba la memoria de su esposa. Cuando llegó a la granja, Elena lo esperaba en la puerta. No necesitó preguntar nada, vio en el rostro de su patrón que la guerra había terminado. Él simplemente asintió con la cabeza, un gesto que lo decía todo. Esa noche, por primera vez en un año, no se encerró en su estudio. Se sentó con Elena en la cocina, junto al calor del hogar, y compartieron una cena sencilla en silencio. Era un silencio diferente, ya no cargado de dolor y preguntas sin respuesta, sino de un entendimiento mutuo, de un secreto compartido que los unía. La casa por fin comenzaba a sentirse de nuevo como un hogar, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque la verdad, por fin, había encontrado su lugar en ella. Más tarde, antes de acostarse, José Enrique entró en el cuarto de Ana. La habitación, que antes le parecía un mausoleo helado, ahora se sentía cálida, llena de su presencia. Se acercó a la cómoda y abrió el pequeño libro de poemas. Allí, entre las páginas, seguía la flor de brezo seca, el pequeño y torpe regalo que ella había atesorado durante 30 años. La tomó con una delicadeza que sus manos de granjero apenas conocían, y la sostuvo contra la luz del candil. En ese frágil pétalo púrpura estaba la única respuesta que siempre había necesitado. Ella lo había amado. A pesar de la mentira, a pesar del sacrificio, a pesar de su ceguera, ella lo había amado. Una sola lágrima rodó por su mejilla curtida por el sol. Pero no era una lágrima de culpa ni de arrepentimiento. Era una lágrima de pura gratitud. Gratitud por el amor que no había sabido ver, por la fortaleza que no había sabido admirar, por la vida que había compartido con una mujer, cuyo verdadero valor solo ahora comenzaba a comprender. El luto no había terminado, pero se había transformado. Ya no era una carga sino un honor, el honor de haber sido el esposo de Ana Oihane. Y con ese pensamiento, por primera vez desde su muerte, José Enrique sintió que por fin podría empezar a vivir con su recuerdo, en lugar de morir lentamente bajo su sombra. El clímax de su viaje no había sido la confrontación con su familia, sino ese momento de comunión silenciosa con la memoria de su esposa. Al aceptar la verdad completa, no solo la había liberado a ella de la injusticia de la historia, sino que se había liberado a sí mismo de la prisión de su propio orgullo. La rabia que lo había impulsado a buscar justicia se disolvió, dejando en su lugar un amor tan profundo y sereno como el valle al amanecer. Ya no necesitaba pedir perdón en su tumba, porque entendió que el verdadero homenaje a su sacrificio no era el arrepentimiento sino el recuerdo. Recordarla como realmente fue, una heroína silenciosa, cuyo amor había sido más fuerte que la mentira más cruel. La comunidad con el tiempo tejió la historia de Ana en su folclore, convirtiéndola en una leyenda de sacrificio y amor leal. Los niños escuchaban hablar de la mujer que había renunciado a todo por su hermana, y del marido que había removido el pasado para devolverle su honor. La granja de José Enrique dejó de ser vista como la morada de un excéntrico y se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso, un recordatorio de que las verdades más profundas a menudo se esconden detrás de las apariencias más sencillas. El valle, que había sido cómplice con su silencio, ahora se convertía en el guardián de su memoria, asegurando que su historia nunca fuera olvidada. José Enrique vivió muchos años más, pero nunca volvió a ser el hombre que era. La amargura se había desvanecido, reemplazada por una sabiduría tranquila. A menudo se le veía paseando por sus tierras, con una leve sonrisa en los labios, como si estuviera conversando con alguien que solo él podía ver. Elena permaneció a su lado, convirtiéndose en la hija que nunca tuvo, y juntos mantuvieron viva la memoria de Ana, no con tristeza,
sino con la celebración de su espíritu. La casa volvió a oler a pan recién hecho, y a flores frescas, porque José Enrique entendió que la mejor manera de honrar a su esposa, era llenar de vida el hogar que ella tanto había amado. Así, la revelación de las cartas no solo resolvió un misterio de 30 años, sino que reescribió por completo el pasado, el presente y el futuro de todos los implicados. Para la familia, fue el fin de una era de hipocresía. Para el Valle, fue una lección inolvidable sobre la verdadera naturaleza del honor. Y para José Enrique, fue el comienzo de su verdadera vida, una vida en la que finalmente pudo amar a su esposa libremente, sin la sombra de la duda, honrando no la mentira que los había unido, sino la verdad del inmenso amor que, a pesar de todo, había florecido entre ellos. La cuenta con el pasado, por fin, había sido saldada. El regreso de José Enrique a la granja no fue el de un hombre que vuelve a su prisión, sino el de un guardián que regresa a su santuario. Cuando cruzó el umbral, Elena lo vio y supo, sin necesidad de una sola palabra, que la carga se había levantado. No había triunfo en su rostro, ni la satisfacción de la venganza, sino una serenidad profunda y agotada, como la tierra después de una tormenta que ha arrasado con todo lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. El aire en la casa ya no era el de un mausoleo. Por primera vez en un año, olía a la posibilidad de un futuro. El secreto que habían compartido en la víspera, había forjado entre ellos un lazo que iba más allá de la relación de patrón y empleada. Eran los únicos dos guardianes de la verdadera historia de Ana, y esa complicidad silenciosa redefinió su mundo. En los días siguientes, esa nueva relación se consolidó en pequeños gestos. José Enrique dejó de tratar a Elena con la distancia formal de un amo. Empezó a llamarla por su nombre con una calidez paternal, pidiéndole su opinión sobre las decisiones de la granja, algo impensable semanas atrás. Le enseñó los secretos de la tierra que él y Ana habían cultivado, no como un jefe que instruye a un subordinado, sino como un padre que transmite un legado. Elena, a su vez, dejó de ser la sirvienta temerosa, y se convirtió en la confidente y el ancla de José Enrique en su nueva realidad. Se movía por la casa con una nueva autoridad, no impuesta, sino ganada a través de la lealtad y la comprensión, convirtiéndose en el corazón vivo de un hogar que volvía a latir. La primera gran decisión fue simbólica y liberadora. Una mañana José Enrique subió al desván, tomó el baúl ahora vacío, y con la ayuda de Elena, lo llevó al jardín trasero. No lo quemó, ni lo destruyó. En su lugar, lo llenó de tierra fértil y plantó en él semillas de lavanda y de brezo, las flores de Ana. El objeto que había sido la tumba de un secreto, se convirtió así en la cuna de una nueva vida. Fue su manera de declarar que el pasado no debía ser borrado, sino transformado. Luego, con una calma que sorprendió a la propia Elena, le pidió que abriera de par en par las ventanas del cuarto de Ana, que lavara las sábanas y que dejara que el sol y el aire entraran. Ya no era un santuario intocable, sino la habitación de una mujer amada cuyo recuerdo merecía luz, no sombras. Mientras la granja despertaba de su largo letargo, el valle era un hervidero de rumores y juicios. La verdad, una vez desatada, había recorrido cada casa y cada taberna con la velocidad del fuego. Las familias que habían perpetrado el engaño, se vieron envueltas en una vergüenza que ninguna fortuna podía limpiar. Perdieron lo único que realmente valoraban, su reputación. La gente del pueblo, que antes los trataba con una mezcla de envidia y respeto, ahora los miraba con un desprecio silencioso pero cortante. El honor que habían intentado proteger a toda costa se reveló como una fachada podrida, y su caída fue tan pública como humillante. La historia de Ana Oihane se convirtió en la prueba de que en aquel valle, la verdad, aunque tardara 30 años en llegar, siempre cobraba sus deudas. La percepción sobre José Enrique también cambió drásticamente. Dejó de ser el viudo loco y amargado para convertirse en una figura casi legendaria, un hombre cuyo amor había sido tan profundo que fue capaz de desafiar el pasado para honrar a su esposa. La gente lo observaba desde la distancia cuando iba al pueblo a por provisiones, ya no con lástima, sino con una admiración reservada. Su dolor, que antes consideraban una excentricidad, ahora era visto como la prueba de una devoción inquebrantable. Se había convertido, sin buscarlo, en la conciencia del valle,
un recordatorio viviente de que el verdadero honor no reside en las apariencias, sino en la valentía de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Esta nueva posición no estuvo exenta de oposición. Algunos de los viejos patriarcas del valle, amigos de las familias caídas en desgracia, intentaron intervenir. Uno de ellos, un terrateniente influyente, lo visitó con el pretexto de ofrecerle sus condolencias tardías. José Enrique, le dijo con un tono falsamente conciliador, lo hecho está. Remover el pasado solo trae más dolor. Por el bien de la paz, de la comunidad, quizás sería mejor dejar que las aguas se calmen. Era una invitación velada a volver al silencio, a enterrar de nuevo la verdad para no incomodar a los poderosos. Era la misma mentalidad que había condenado a Ana 30 años atrás, y José Enrique la reconoció al instante. Pero el hombre que recibió ese consejo ya no era el mismo. José Enrique lo escuchó con una paciencia gélida, y cuando el otro terminó, le respondió con una calma que era más intimidante que cualquier grito. La paz que usted menciona, dijo, mirándolo directamente a los ojos, era la paz de los cementerios, construida sobre el silencio y una mentira que consumió la vida de mi esposa. Mi deber ya no es con la comodidad de los vivos que mintieron, sino con el honor de la muerta que dijo la verdad con su sacrificio. Las aguas no se calmarán, se limpiarán. Y si a alguien le molesta, es porque prefiere vivir en el fango. El terrateniente se marchó sin decir una palabra más, comprendiendo que José Enrique ya no se regía por las leyes del valle, sino por las suyas propias. La vida en la granja encontró un nuevo ritmo, más sereno y genuino. El trabajo seguía siendo duro, pero la atmósfera opresiva se había disipado. José Enrique volvió a hablar con sus jornaleros, preguntándoles por sus familias, compartiendo un trago de vino con ellos al final de la jornada. La risa, un sonido que había estado ausente durante mucho tiempo, comenzó a oírse de nuevo en la cocina, generalmente provocada por alguna ocurrencia de Elena. La casa ya no era un monumento al dolor, sino un hogar funcional y cálido, un lugar donde el pasado y el presente habían aprendido a convivir en paz. El recuerdo de Ana estaba en todas partes, pero ya no como un fantasma que atormentaba, sino como una presencia benévola que inspiraba. Con esta nueva paz llegó también la necesidad de reorganizar el futuro. Una tarde, sentado a la mesa de la cocina, José Enrique tomó una decisión que sellaría su ruptura definitiva con el pasado y su compromiso con la nueva vida que estaba construyendo. Redactó un nuevo testamento. Desheredó por completo a su primo Mateo y a cualquier otro pariente de su línea de sangre, dejando constancia explícita de los motivos, su complicidad en la mentira, que había arruinado su vida. En su lugar, nombró a Elena como su única y universal heredera, legándole no solo la tierra y la propiedad, sino la responsabilidad de mantener viva la verdadera historia de Ana. Era un acto de justicia, de amor paternal y de fe en el futuro. La noticia de este testamento que se filtró a través del notario del pueblo fue el golpe de gracia para sus enemigos. Mateo, al ver frustrados sus sueños de riqueza y con su nombre manchado para siempre, vendió sus pocas propiedades a bajo precio y abandonó el valle, desapareciendo para siempre. Se dijo que se marchó al norte, a trabajar en las minas, un destino irónico para un hombre que había vivido esperando heredar la tierra. Isabel, por su parte, se encerró en su casa, convirtiéndose en una reclusa voluntaria. La vergüenza y la culpa la consumieron, y vivió el resto de sus días como una sombra, pagando en soledad el precio del sacrificio de su hermana, una condena autoimpuesta que resultó ser mucho más dura que cualquier castigo público. El tiempo siguió su curso, y las estaciones cambiaron sobre el valle. José Enrique envejeció, pero lo hizo con una dignidad que nunca antes había poseído. Las arrugas de su rostro ya no eran surcos de amargura, sino mapas de una vida vivida plenamente, con todo su dolor y toda su belleza. Pasaba las tardes cuidando del jardín que había plantado en el viejo baúl, hablando con las flores como si le hablara a la propia Ana. Le contaba las noticias del día, los progresos de la cosecha, las anécdotas de Elena. Ya no eran las confesiones de un hombre culpable, sino las conversaciones de un esposo, que por fin, había encontrado la manera de seguir amando a su mujer más allá de la muerte. Elena se convirtió en una mujer fuerte y respetada,
la verdadera señora de la granja. Aprendió a manejar la tierra con la misma habilidad que José Enrique, ganándose el respeto de los jornaleros no por ser la heredera sino por su trabajo y su justicia. Cuidó de él hasta su último día con la devoción de una hija, asegurándose de que sus últimos años estuvieran llenos de la paz que le había sido negada durante tanto tiempo. Se convirtió en la guardiana de la historia, y a menudo, en las noches de invierno, se sentaba junto al fuego y recordaba la historia de Ana, no como una tragedia, sino como un testimonio del poder redentor de la verdad. Un día de otoño, muchos años después, José Enrique murió pacíficamente mientras dormía. Lo enterraron en la colina, junto a Ana, bajo el mismo roble que había sido testigo de su luto solitario. No hubo un gran funeral, solo una ceremonia sencilla a la que asistieron los trabajadores de la granja y unas pocas personas del pueblo que lo habían llegado a respetar de verdad. Elena colocó sobre su tumba una sola flor de brezo, la misma que él había guardado durante años, un símbolo del amor que finalmente había logrado comprender y honrar. Las dos lápidas, una al lado de la otra, no hablaban de una historia de engaño, sino de un amor que había sido lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la mentira y renacer en la verdad. La granja prosperó bajo el cuidado de Elena. Se casó con un buen hombre del valle y tuvo hijos, a quienes les contó la historia de la mujer valiente cuyo sacrificio había hecho posible su felicidad. La leyenda de Ana Oihane y José Enrique se arraigó en la memoria del valle, transmitida de generación en generación como un cuento sobre el honor, la mentira y el amor que trasciende el tiempo. La historia se convirtió en una advertencia sobre el peligro de los secretos familiares, y en un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en ocultar las heridas, sino en tener el coraje de exponerlas a la luz. Y así, en el silencio de aquel valle, la vida siguió su curso, marcada para siempre por la revelación que surgió de un viejo baúl. La justicia poética de la vida había cobrado su cuenta, no a través de la venganza, sino a través de la verdad. Las mentiras se convirtieron en polvo, los orgullosos fueron humillados, y el amor, purificado por el dolor, encontró su lugar eterno. José Enrique no solo había limpiado el nombre de su esposa, sino que, en el proceso, había encontrado su propia redención, demostrando que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad, incluso cuando parece que todo está perdido. La historia de José Enrique y Ana nos enseña que algunas verdades, por muy dolorosas que sean, son necesarias para sanar. Nos recuerda que detrás de cada silencio puede haber un sacrificio, y que el amor verdadero no siempre se manifiesta en grandes gestos, sino en la callada fortaleza de soportar una carga por aquellos a quienes amamos. Su legado no está escrito en piedra, sino en la memoria de un valle que aprendió que el honor más grande es, simplemente, ser fiel a la verdad del corazón, sin importar el costo. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte, para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. El legado que dejó la historia de José Enrique y Ana, no fue uno de riqueza material ni de poder, sino algo mucho más intangible y duradero. Fue la redefinición del amor y del honor en un valle que creía conocer el significado de ambas palabras. Las dos lápidas, una junto a la otra en la colina, se convirtieron en un punto de referencia, no solo geográfico sino moral. La gente ya no las veía como el final de una tragedia, sino como el símbolo de una verdad que había tardado 30 años en florecer, demostrando que algunas historias de amor no terminan con la muerte, sino que es precisamente ahí donde, a veces, comienzan de verdad, despojadas de todo orgullo y de toda mentira. Elena se convirtió en la guardiana de ese legado. Heredó mucho más que una finca próspera. Heredó una responsabilidad. Cada decisión que tomaba, desde cómo tratar a los jornaleros hasta qué flores plantar en el jardín, estaba impregnada de la lección que había aprendido. No gobernaba la tierra con la amargura de José Enrique, ni con el silencio resignado de Ana, sino con una síntesis de ambos. La fortaleza silenciosa de ella, y la pasión por la verdad que él había descubierto al final de su vida. Mantuvo la casa como un lugar de puertas abiertas y honestidad, asegurándose de que el aire que se respiraba entre sus muros de piedra fuera siempre limpio, libre de los fantasmas de los secretos no contados,
El pasado para todos en el valle no fue borrado sino resignificado. Los recuerdos que la gente tenía de Ana, la mujer tímida y discreta que pasaba casi desapercibida, fueron coloreados con una nueva luz. Su silencio ya no se interpretaba como sumisión, sino como una fortaleza insondable. Su aparente sencillez se reveló como la más profunda de las noblezas. Y la imagen de José Enrique, el viudo consumido por el dolor, se transformó de un cuento de locura a una épica de devoción. La comunidad aprendió que las apariencias, en las que tanto habían confiado, eran el más frágil de los refugios, y que la verdadera esencia de una persona a menudo reside en las batallas que libra en silencio. El vínculo entre José Enrique y Ana, visto a través del prisma de la verdad, se reveló como algo más complejo y profundo que un simple romance. No fue una historia de amor convencional, sino un pacto de reconstrucción forjado en la memoria. Durante sus últimos años, José Enrique no solo lloró a su esposa, dialogó con ella, la redescubrió, y en ese proceso, se reconstruyó a sí mismo. Su amor no se basó en los años que vivieron juntos en la ignorancia, sino en la verdad que compartieron después de la muerte de ella. Fue un amor que nació de las cenizas de una mentira, demostrando que los lazos más fuertes no son los que nunca se rompen, sino los que se vuelven a forjar en el fuego de la revelación. Esta reconstrucción se manifestó en la forma en que el recuerdo de Ana dejó de ser una fuente de dolor para convertirse en una fuente de inspiración. José Enrique ya no se torturaba preguntándose si ella había sido feliz, en cambio, se esforzaba por vivir de una manera que la hubiera hecho sentir orgullosa. Su generosidad con los necesitados, su nueva paciencia, su capacidad para encontrar belleza en las pequeñas cosas, todo era un homenaje a la mujer que había aprendido a ver. Dejó de vivir en el pasado para empezar a construir un presente digno de la memoria de ella, transformando su luto de una penitencia a una celebración silenciosa de su espíritu. La memoria del pasado, por lo tanto, no fue una carga, sino un mapa. Las viejas heridas, una vez entendidas, se convirtieron en guías. La historia de su matrimonio, antes una fuente de vergüenza para José Enrique, se convirtió en el testimonio de su propia ceguera y, finalmente, de su redención. Aceptó que había sido un esposo imperfecto para una mujer extraordinaria, y en esa aceptación encontró la humildad que le había faltado toda su vida. No intentó olvidar los 30 años de malentendidos, los abrazó como parte del viaje que lo había llevado a la verdad, un camino largo y doloroso que sin embargo, lo había conducido a casa. Para Elena, este legado fue su brújula. Al criar a sus propios hijos en aquella granja, la historia de Ana y José Enrique se convirtió en el cuento fundacional de su familia. No era una historia para asustar sino para educar. Les enseñó que el coraje no siempre ruge, que a veces es la voz tranquila al final del día que dice, lo intentaré de nuevo mañana. Les enseñó que la honestidad es más valiosa que cualquier herencia, y que el amor más grande es el que es capaz de ver más allá de las propias heridas para reconocer el dolor y el sacrificio del otro. La granja dejó de ser solo un lugar de trabajo para convertirse en una escuela de vida. Así, la historia se cerró en un círculo perfecto. La mentira que había sido creada para proteger un falso sentido del honor familiar, terminó destruyendo a quienes la inventaron, mientras que el sacrificio silencioso de una mujer, ignorado durante décadas, se convirtió en la piedra angular de un nuevo legado basado en la verdad. La vida, a su manera implacable y justa, había equilibrado la balanza. El valle aprendió una lección que se transmitiría durante generaciones, que los secretos son como veneno que se filtra en la tierra, y que solo la verdad, por muy amarga que sea al principio, tiene el poder de purificarla y hacerla fértil de nuevo. El amor de José Enrique, que floreció en el invierno de su vida, nos enseña que nunca es tarde para conocer de verdad a quien tenemos al lado. Nos muestra que el perdón más difícil, y el más necesario, es el que nos concedemos a nosotros mismos por no haber entendido antes. Su viaje no fue para encontrar un nuevo amor, sino para aprender a amar correctamente a la mujer que siempre había estado allí, escondida a plena vista detrás del velo de sus propias suposiciones. Fue un amor que se perfeccionó en la ausencia, alcanzando una pureza que rara vez se encuentra en el bullicio de la vida cotidiana. La memoria de Ana, por su parte, se convirtió en un faro de dignidad.
Su historia demostró que el valor no reside en la belleza exterior ni en el estatus social, sino en la capacidad de asumir una carga inmensa por amor, sin esperar reconocimiento ni aplauso. Ella no vivió como una víctima, sino como una protectora silenciosa, y su legado final fue la liberación de todos aquellos a los que había protegido, incluido el hombre que la amó sin conocerla. Su vida fue un poema silencioso, cuyo verdadero significado solo se reveló cuando la última página ya había sido escrita. El vínculo que se forjó entre José Enrique y Elena fue la prueba viviente de esta transformación. No era una relación de sangre sino de alma. Él vio en ella la juventud y la claridad que a él le habían faltado, y ella vio en él la prueba de que un corazón, por muy endurecido que esté por el dolor, siempre puede volver a aprender a sentir. Juntos, representaron la transición del viejo mundo de secretos y apariencias al nuevo mundo de verdad y empatía. Elena no fue solo la heredera de la tierra, fue la heredera de una sabiduría ganada con sangre, sudor y 30 años de lágrimas silenciosas. Al final, la historia de José Enrique y Ana Oihane no es una historia sobre el dolor del luto, sino sobre el poder transformador de la verdad dentro de ese luto. Nos recuerda que el duelo no es solo un proceso de dejar ir, sino también un proceso de entender, de reordenar los recuerdos hasta que encajan en su lugar correcto. Es un viaje desde la oscuridad de la culpa hacia la luz de la comprensión, un camino que José Enrique recorrió hasta el final, encontrando no el olvido, sino una forma más profunda y verdadera de recordar. La paz que encontró en sus últimos años no fue la paz de la resignación, sino la paz del conocimiento. Saber que ella lo había amado, a su manera tranquila y reservada. Saber que su vida no había sido en vano. Saber que su sacrificio finalmente había sido honrado. Esa fue su salvación. La granja, el valle, la tierra misma, todo se convirtió en un eco de su presencia, no como un fantasma, sino como la esencia misma de un amor que había resultado ser más fuerte que la vida, la muerte y la mentira. Y así, en el silencio de aquel valle, la historia se asentó en la tierra como la lluvia fina que nutre los campos. José Enrique finalmente dejó de llorar a la mujer que creyó haber herido, para empezar a honrar, cada día de la vida que le quedaba, a la heroína que, sin saberlo, había amado desde el primer momento. Y en ese honor, encontró no solo la paz para ella, sino la redención para sí mismo, cerrando un círculo de dolor, con el único antídoto que existe, un amor basado, por fin, en la más pura y liberadora de las verdades.